Bueno, vamos a resolver ahora los problemas 3 y 4 de la actividad 3, que están en la página 71 y 72 del libro. El problema 3 dice, para analizar una muestra de hemoglobina en sangre se prepararon 5 soluciones patrón de cianmethemoglobina a partir del patrón de cianmethemoglobina, cuya concentración era 600 miligramos litro y de reactivo de Drapkin, según se indica en la siguiente tabla. Los valores de absorbancia obtenidos a 540 nanómetros para cada patrón se muestran en la misma tabla. Bien. En la tabla muestra cada uno de los 5 tubos cómo se preparó. En el primer tubo se agregó el patrón de cianmethemoglobina, no se agregó el reactivo de Drapkin. En el segundo tubo se van agregando cantidades decrecientes de patrón y cantidades crecientes de reactivo de Drapkin. Bueno, esta es la curva de calibración y como simplemente se prepara el patrón en medio de Drapkin, y por otro lado el problema 4 después dice que se aplicó para la determinación rutinaria de hemoglobina en la muestra de sangre y las alícuotas de la sangre fueron 20 microlitros a las cuales se le agregaron 5 mililitros de reactivo de Drapkin. Eso simplemente nos da la pauta de que la técnica de calibración es una interpolación directa, porque simplemente los patrones se preparan por un lado y la muestra se prepara por el otro y se mide cada uno por separado. Entonces el método de calibración utilizado es de interpolación directa. Después en el ítem B dice que completemos la tabla. Y en el ítem C que se calcule el pendiente ordenado. Eso para el problema 3. Y el problema 4 después da los datos de absorbancia de la muestra problema y pide que se calcule la concentración de hemoglobina en gramo litro para esa muestra. Entonces, sabiendo que el método de calibración fue simplemente una interpolación directa, vamos al ítem B, que es completar la tabla. La tabla me da los valores. Me dice que, por ejemplo, el primer tubo se agregaron 3 mililitros de patrón y no se agregó reactivo de Drapkin, o sea, no se agregó nada, por lo tanto el volumen final es 3, con los 3 mililitros que agregué de patrón. En el segundo tubo, a 1,5 mililitros de patrón se le agregaron 1,5 mililitros de Drapkin. Entonces, sumando simplemente los volúmenes, 1,5 más 1,5 me dan los 3 mililitros el volumen final. Acá, en el tercer tubo, se agregaron a 1 mililitro de patrón, 2 mililitros de Drapkin, por lo tanto el volumen final también es 3. Y en este tubo, a 0,5 mililitros de patrón, se agregaron 2,5 de reactivo de Drapkin, por lo tanto también es 3. Y acá en este último tubo no se agregó patrón y sí se agregó reactivo de Drapkin, también 3 mililitros, entonces el volumen final es 3. Bien, este tubo no sufrió ninguna dilución. Simplemente está el patrón en la concentración total. Y la concentración total del patrón era 600 miligramos litro de cianmethemoglobina. 600 miligramos litro en gramo litro son 0,6 gramos litro. Y como acá me pide que lo complete en gramo litro, esta simplemente es 0,6 gramos litro. No hay dilución. En este tubo vamos a tener que calcular primero cuáles son los factores de dilución en estos puntos. Bueno, acá el volumen final es 3 y se agregaron 1,5 mililitros de patrón. Por lo tanto, el factor de dilución va a ser 3 dividido los 1,5 mililitros que se agregaron en el tubo. Por lo tanto, el factor de dilución es 2. Acá es muy simple porque el volumen final es 3, el volumen de patrón es 1, 3 sobre 1, 3 es el factor de dilución. Y en este es también 3 dividido el volumen original o el volumen inicial de patrón, que es 0,5, entonces el factor de dilución es 6. Acá no hay dilución porque en realidad no se agrega nada de patrón, o sea que la concentración acá es 0. Faltaría averiguar las concentraciones en estos tubos, entre el que no se diluyó y 0. En cada uno de estos tubos simplemente lo que voy a hacer es a la concentración en gramo litro de cianmethemoglobina dividirlo por el factor de dilución para que me dé
el valor de concentración. O sea, en este punto serían los 0,6, que es la concentración de patrón, dividido el factor de dilución, me va a dar los 0,300. En este punto también es 0,6 la concentración original, pero la diluyo, el factor de dilución es 3, entonces la concentración es 0,2. Y por último, también la concentración original son los 0,6 dividido el factor de dilución, que en este caso es 6. Entonces, de esa manera obtengo los valores de concentración y de absorbancia para esta calibración. Pero los valores de concentración están al revés. Se tienen para hacer para trabajar con cualquier técnica analítica instrumental, siempre tengo que armar las tablas con concentraciones de menor a mayor. Y acá está justo al revés. Entonces simplemente lo que hago es ordenarla al revés. A la misma tabla están ordenadas al revés. Con estos datos ya ordenados bien, o sea, ven acá está 0,6, 0,403, bueno, están ordenados de menor a mayor. Simplemente voy a hacer el gráfico de calibración y con este gráfico de calibración, con el botón derecho, simplemente le voy a agregar la línea de tendencia, que es una función lineal, y le voy a pedir al gráfico que me presente la ecuación en el gráfico. Entonces, de esa manera yo ya tengo el valor de pendiente, el valor de ordenada, o sea, obtengo la función. Esta curva de calibración tiene un poquito de error porque se ven ahí los puntos, varios puntos que no caen sobre la recta. Con ese valor de función, o sea, pendiente y ordenada, simplemente yo voy a ahora determinar como me dice en el ejemplo 4, cuál es la concentración de la muestra problema. La muestra problema dice que se preparó colocando 20 microlitros de sangre en un volumen final de 5 mililitros de reactivo de Dravkin, a las cuales se le agregaron 5 mililitros de reactivo de Dravkin. A esa muestra dice que se le leyó 3 veces en un espectrofotómetro y me dieron estas 3 lecturas. Yo lo que hago es simplemente un promedio de estas 3 lecturas para que me dé la absorbancia de esta única muestra. Lo que es importante acá es que el promedio de absorbancia de la muestra problema fue 0,316 y la función, como hemos visto acá, era 0,659 x más 0,0148. Es importante acá tener en cuenta que la muestra problema sufrió una dilución. La dilución fue que 20 microlitros y el volumen final de 5 mililitros. Como es tan poquito el volumen de muestra, se va a considerar que el volumen final es 5 mililitros, o sea, como que estos 20 microlitros es tan poquito que no me afecta el volumen final. Entonces, la dilución de la muestra fueron 20 microlitros. 20 microlitros son 0,02 mililitros y se llevaron a un volumen final de 5 mililitros. Por lo tanto, el factor de la dilución van a ser los 5 mililitros dividido los 0,02 mililitros. Para hacer el factor de dilución tengo que poner los volúmenes en las mismas unidades. Los 20 microlitros lo tengo que pasar a mililitros, o sea, son 0,02 mililitros. Y entonces de esa manera tengo los dos volúmenes en las mismas unidades. Por lo tanto, el factor de la dilución fue 250. ¿Qué significa esto? Que a la sangre la diluí 250 veces y recién ahí medí. Y cuando medí, la absorbancia me dio 0,316.
¿Cómo averiguo la concentración de la muestra problema de la solución diluida? Simplemente uso la función, donde yo sé que I es 0,316, despejo X de acá. O sea, yo sé que 0,316 es igual a 0,659 X más 0,0148. De ahí, despejo X simplemente es I menos B. O sea, paso esto que está sumando, lo paso restando al otro miembro y todo eso dividido A, la pendiente. Entonces, en este caso, X va a ser igual a I 0,316 menos 0,0148 dividido la pendiente, que es 0,659. Eso sería X, ¿sí? Entonces acá simplemente lo voy a hacer al cálculo. Pongo los paréntesis. Y eso me da 0,4570, que es mucho. ¿Qué? Gramo litro. Porque todas las concentraciones que hemos estado usando en esta curva de calibración fueron las concentraciones de hemoglobina en gramo litro. O sea que la concentración de la solución diluida fue 0,450. Como la muestra se diluyó 250 veces, esta sería entonces la concentración de la solución diluida. Por lo tanto, la concentración de hemoglobina en la sangre, que es, digamos, sin diluir, va a ser igual a los 0,457. Eso va a ser igual a los 0,457 por los 250, que es el factor de la dilución. Y el resultado lo voy a tener en gramo litro. ¿Está? Entonces, eso da la concentración de hemoglobina en la sangre. Da 0,457 por el factor de la dilución, 114 gramos litro. 114, no tiene sentido todas las otras cifras, 114 gramos litro. Y eso sería todo este problema.